Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos consagras con tus mandamientos y nos has dado el mandamiento del estudio de tus palabras. Amén. Bien, les decía, vamos a estudiar Mateo. Vamos a avanzar, pero la vez pasada leímos Mateo del 1 al 9, ya que está escrito. Aquel día salió Yahshua de la casa y se sentó junto al mar y se juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Verso 3. Y les habló muchas cosas por enigmas. Ahí pusieron parábolas. Sí, en la Biblia dice parábolas, pero en el hebreo es enigma. Bien, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y las comieron. Verso 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto. Pero se murió también porque no tenía profundidad la tierra. Verso 6. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Verso 7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. La vez pasada yo les decía que este enigma sobre las semillas, Yahshua dio la interpretación, ¿sí? Él dio la interpretación de este enigma, o sea, no requiere que nosotros lo interpretemos porque la misma Biblia, la misma Mishneh Mashiach, da la explicación. Eso lo leemos cabalmente en el verso 10, 13:10, ya basándonos al 10, dice, acercando los discípulos le dijeron, ¿por qué tú les hablas por parábolas? Verso 11, él respondió y les dijo, porque a vosotros os has dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea que ellos no entendían el porqué de su manifestación. Veamos aquí entonces que nuestro Señor habla del reino de los cielos. No está hablando de vida eterna. Por lo tanto, el conocer los misterios para que el que entiende deja de ser misterio, como el misterio del porqué de su venida es un misterio. Muchos dicen que venía a salvar al mundo, pero no saben ni lo que es salvación. O sea, no saben qué es salvación. ¿Qué es salvación? Es pasar por alto, etcétera, etcétera, pero no hay un concepto directo de lo que es salvación. Si usted quiere saber qué es salvación, yo le invito a que visite nuestro grupo en Face, que es Kehilá Israelita Netzarita, Ebei Hashem, y ahí enseño yo qué es salvación. O puede buscar en YouTube como Eliyahu Ben Abraham, y ahí también, entre todas las enseñanzas, coloco también la enseñanza que es realmente salvación, porque no es la salvación como se ha pregonado, como se ha enseñado, es totalmente diferente, por eso es que hay mucha confusión en ese sentido. Entonces no saben realmente lo que es la salvación. En el verso 2 dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bien, entonces viene Yahshua allá en el verso 18, empieza a explicar lo de la palabra del sembrador. Y dice, oigan pues, oigan ustedes la palabra del sembrador. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, porque hay mucha gente que oye y no entiende, viene el malo y arrebata lo que se ha sembrado en su corazón. O sea, este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, oye la palabra, no la entiende
Entonces viene el maligno y quita de su corazón lo que se ha sembrado. Verso 20, y el que fue, dice, el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El verso 22 está escrito, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este ciclo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa en el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, el que entiende la palabra y da fruto y produzca 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces nuestro rabino aquí, Yahshua, desde el verso 18 en adelante, está enseñando el significado del enigma, el significado de la parábola esta que dio, de que parte cayó en el camino, parte cayó entre espinos, parte cayó en pedregales y parte cayó en buena tierra. Entonces ya él da la explicación, ya no hay mayor explicación que podamos dar nosotros, sino que simple y sencillamente él explica cada uno de estos eventos que él relata. La palabra de entonces del que siembra, él mismo enseña su interpretación. Ahora bien, cuando él menciona la palabra, esto sí quiero yo enseñarles. Cuando él dice, viene la palabra, ¿verdad? Los que cayó en el camino, la palabra cayó en pedregales, la palabra cayó entre espinos y la palabra cayó en buena tierra. Esta palabra se refiere a sus enseñanzas de Torah, a sus enseñanzas de los mandamientos que están establecidos en la ley de Moisés. Error grande decir que la ley de Moisés ya pasó. Además, no es la ley de Moisés, es la ley del Eterno que fue transmitida al pueblo por medio de Moisés. Mire cuál es la diferencia. Muchos dicen que es la ley de Moisés. No, perdone, es la ley del Eterno que fue transmitida por medio de Moisés. ¿Es un error de entonces decir la ley de Moisés? Bueno, en el judaísmo decimos la ley de Moisés como una especie de darle cabod, de darle honor y honra a Moisés Rabenu, que es considerado entre el pueblo de Israel como el más grande de los profetas. Pero realmente el Eterno fue el que le dio la ley a Moisés para que nos la trasladara a nosotros. Por eso hay textos que dicen, y el Eterno le dijo a Moisés, así le dirás a los hijos de Israel. ¿Quién lo está diciendo? El Eterno. ¿A quién se lo dice? A Moisés, para que nos transmita a nosotros la palabra del Eterno. Entonces, la idea, la enseñanza que nuestro Señor vino a quitar la ley de Moisés, eso se traduce, vino a quitar la ley del Eterno, eso sería una blasfemia, sería una gran blasfemia. Herejía no es, eso es blasfemia, porque herejía es ir en contra de una enseñanza que se ha recibido y después se apostata de eso y se enseña otras cosas. Entonces, cuando se refiere a la palabra, se refiere a las enseñanzas de Torah que él mismo vino a dar. Él no vino a dar una nueva Torah, él no vino a dar una nueva enseñanza, sino su enseñanza era cabalmente de nuestra sagrada y bendita Torah, donde está cabalmente plasmado, los mandamientos del Eterno y que cabalmente nos lo dio por medio de Moisés, nuestro maestro. Por eso cuando le preguntaron, y dinos usted cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Contestó, mi palabra es verdad. Entonces dice, no, ya se dieron cuenta que él viene a enseñar otra cosa, que viene a enseñar en contra de la ley de Moisés. No, esa es totalmente una mala interpretación
de Mishne Mashiach. Entonces, ahorita se lo compruebo. Le preguntaron entonces cuál es la verdad. Él dijo, mi palabra es verdad. Mi enseñanza que yo les estoy dando de la Torah es verdad. Es decir, mi enseñanza es verdad. No la enseñanza alágica, rabínica de los parushim o de los saduceos, sino la interpretación de Torah que él daba. Esa es la verdad. Por eso nosotros creemos en la enseñanza de nuestro rabino Yahshua. Es un error muy grande que se ha cometido dentro de los que han regresado después de este largo exilio como Efraín. Algunos se llaman mesiánicos, etcétera. Que también no es una mala, pero como denominación sí no es correcto. Pero, por ejemplo, nosotros somos mesiánicos porque creemos en el Mesías, pero no pertenecemos a ninguna denominación mesiánica. Entonces, ahí hay un error muy grande también, ¿verdad? Porque ellos a veces siguen enseñanzas alágicas de nuestro Cabrín Yahudín, y realmente nuestro Señor vino a dar su propia alajá, su propia enseñanza, y es la que nosotros seguimos. Bien, entonces él decía, mi palabra es verdad, mi enseñanza es verdad. ¿Qué enseñanza? La enseñanza de la Torá, no el concepto alágico rabínico de los fariseos o de los saduceos. En el libro de Yohanan, en el Evangelio, pongamos esa palabra para que lo entiendan, de Juan 17:17, él dijo, hablando con el Padre, porque estaba orando con el Padre, Padre, que ellos sean uno, como yo y todos somos uno, pero él dice, santifícalos en tu verdad. Fíjense cómo dice nuestro Señor, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Esto lo dijo, le decía, orando al Padre. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es la palabra del Eterno? La Torá. ¿Y cuál es la Torá? La que fue entregada al pueblo por medio de Moisés, nuestro maestro, Moisés Rabeno. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es la Torá. Entonces, ¿cómo se van a santificar? Por medio de la palabra del Eterno. ¿Y cuál es la palabra del Eterno? Aquella que le dijo a Moisés, así le dirás a mi pueblo. Entonces viene Moisés y nos empieza a enseñar los mandamientos, nos empieza a enseñar cómo tenemos que vivir, nos empieza a enseñar las fiestas del Eterno, cómo tenemos que guardar las fiestas, etcétera, etcétera. Esto es la verdad y nuestro Señor lo confirma cuando dijo tu palabra es verdad. ¿Cuál es la palabra? La Torá. Sí, la Torá entonces es lo que nos consagra a nosotros, nos santifica, porque nosotros nos santificamos. Santificar quiere decir apartado de algo, santificar quiere decir consagrado. Entonces nosotros nos santificamos cuando guardamos los mandamientos, cuando seguimos los lineamientos de nuestra sagrada y bendita Torá. Tu palabra es verdad. No creer en la Torá, no creer en la Torá, no creer en la ley de Moisés, que es la ley del Eterno, dada por medio de Moisés. ¿Cómo una persona se va a santificar? ¿Cómo una persona se va a apartar si niega la Torá, si niega los mandamientos, si sigue aquel pensamiento maligno que dicen que ya el Señor vino a quitar la ley de Moisés, que ahora estamos en el tiempo de la gracia? Mire, Baruch Hashem, yo les voy a decir algo, yo durante el tiempo que fui profesor de teología, también lo enseñaba, pero bendito sea el Eterno, que vino la luz del Eterno a mi vida, y por eso le estoy enseñando y transmitiendo esa luz a ustedes, una luz de ya de muchos años. Tu palabra es verdad. No creer entonces en la Torá. Es difícil que una persona se consagre, que una persona se aparte, que una persona se santifique. Mire, mucha gente no está guardando los mandamientos y más sin embargo habla que hay que ser santo. Pero ¿cómo van a ser santos si no conocen los mandamientos? Así les decía yo
a una persona enseñándole. Le decía, yo le decía a él, ¿verdad? Que a qué vino nuestro Señor, a que vino que vivamos en santidad. Pero ¿cómo usted vive en santidad? Le decía, haciendo lo que él enseñó. ¿Y qué fue lo que él enseñó? Le decía, vino a enseñar que nosotros aprendamos a llevar una bonita vida aquí, pero ¿cómo la vamos a llevar? Entonces hay una menuda confusión acá. Entonces le digo yo que es discípulo de él, debe de andar como él anduvo, eso lo dice primera de Juan. ¿Y cómo anduvo él? Como un judío. ¿Cómo anduvo él? Como un verdadero israelita. ¿Cómo anduvo él? ¿Comía cerdo él? No, porque él era israelita. Sí, guardaba los mandamientos del Padre él, sí, porque él no pecó, porque pecado es la transgresión a la ley. Primera de Juan 3:4. Entonces nosotros somos discípulos de él, tenemos que andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Guardando la Torá. Una persona que niega la Torá, que niega la ley de Moisés, una persona que niega la ley del Eterno, porque la ley, vuelvo a repetir, es la ley del Eterno, que fue dada a nosotros por medio de Moisés, nuestro maestro. Por eso nosotros le decimos la ley de Moisés como darle honor y honra aquel a quien el Eterno le dio su ley para que nos la diera a nosotros. No es difícil, entonces, eso es la verdad. Por eso conságralos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Cuál es la palabra del Eterno? Nuestra sagrada y bendita Torah. Y no creer en ella, ¿cómo se van a consagrar? ¿Cómo se van a santificar? Entonces lo que enseñan que la Torah ya no está vigente porque Él las vino a quitar, estas son las enseñanzas que vienen de la fuerza negativa, de la fuerza de la oscuridad, de una enseñanza que viene del lado de Hasatán, ¿sí? Mire, hay varios textos, ¿sí? Hay varios textos que hablan de cómo iban a quitar la ley de Moisés. Entonces, estas fuerzas de la oscuridad, esas fuerzas malignas, esa fuerza de Hasatán, es la que lleva a las personas a creer que se pueden santificar de otra manera, lejos de nuestra sagrada y bendita Torah. Entonces, los que cayeron realmente en buena tierra dan fruto a 60, a 100, 60 y 30 por uno. Son los que oyen la palabra. ¿Qué palabra? Las enseñanzas de Torah. En ese tiempo, Jabrín y Yecarín, no había Nuevo Testamento, como lo llaman ellos. El Nuevo Testamento se empezó a compilar en el año 60 después de la muerte de él. Todo lo que él enseñó fue judaísmo, todo lo que él enseñó fue Torá, todo lo que él enseñó fue de la ley de Moisés. No había Nuevo Testamento, no existía Nuevo Testamento, como para decir que él hablaba del Nuevo Testamento. No, no, eso es totalmente falacia. Falacia quiere decir mentira. Así que no hay otra manera de consagrarnos, no hay otra manera de que seamos santos, sino es por medio de la Torah. Él dijo, santifícalos en tu Torah, porque tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es nuestra sagrada y bendita Torah. Shalom Alejem, Gabriel y Karim, Shalom Alejem, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno nos siga dando luz, que el Eterno siga revelando su palabra para llevar una buena vida acá y de esa manera encontrar nuestra salvación. ¿Salvación de qué? ¿De qué nos salvó Él? No es difícil entender de qué nos salvó Él. En Efesios, en el libro de Efesios está escrito, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados. Si pecado es, 1 Juan 3:4, la transgresión a la ley del Eterno, entonces Él nos vino a salvar de estar sin la ley, nos vino a salvar de no pecar, porque la manera de no pecar es guardando los mandamientos. No es difícil entenderlo. Entonces, ¿de qué me salvó Yahshua? De vivir sin la Torah. Pero ahora por medio de Él me vino a enseñar la Torah para que ahora yo viva en la Torah y yo soy salvo. ¿Salvo de qué? De seguir pecando, de seguir transgrediendo. Por eso es que nosotros seguimos capítulo 11 de Levítico, las leyes de la alimentación, guardamos las fiestas del Eterno, seguimos los lineamientos de los mandamientos según el Eterno nos lo dio,
por medio de Moisés, nuestro maestro. Así que Shalom, Shalom Alejem. De verdad, yo me emociono a veces cuando siento que pasé muchos años de mi vida estudiando y para llegar a entender una verdad maravillosa que está en nuestra sagrada y bendita Torah. Shalom Aleje, Gabriel. Shalom Aleje. Que el Eterno nos bendiga y nos siga dando la luz para seguir entendiendo. Shalom Aleje.